El día que Superman mató al cómic. El 18 de noviembre de 1992, el mundo se detuvo. Superman, el héroe más icónico de todos los tiempos, el símbolo de esperanza, caía muerto en manos de una bestia llamada Doomsday. Las noticias no se quedaron en las páginas de los cómics, salieron en televisión, en periódicos, hasta en noticieros internacionales. Superman will die November 18th at the hands of a villain named Doomsday. Pero, ¿por qué DC decidió matar al Hombre de Acero? Y cómo una jugada, que parecía maestra, terminó convirtiéndose en una de las mayores polémicas del cómic moderno. Para responder a eso tenemos que ir un poco más atrás. A comienzos de los años 90, Superman ya no vendía como antes, ni en cómics, ni en películas, ni en videojuegos, en absolutamente nada. El personaje se había quedado estancado por completo, pero no solo fue Superman. Las ventas del cómic habían caído en general. Incluso otros personajes de DC como Batman y de Marvel como Spider-Man tenían malas ventas durante los años 90, y fue por eso que los dirigentes de DC Comics sabían que necesitaban algo grande para salir de ese mal momento. Para entonces, Superman estaba en manos de un equipo de guionistas en los que estaban involucrados Dan Jurgens, Louis C. Simonson, Jerry Ordway y otros, quienes llevaban tiempo planeando una boda entre Clark Kent y Lois Lane. Sin embargo, hubo un gran problema. La serie de televisión Lois y Clark iba a usar esa misma trama, por lo que DC Comics tuvo que aplazar la boda y usar algo más para generar interés de nuevo en el Hombre de Acero. Es por eso que a mediados de 1991, Mike Carlin, editor en jefe de Superman en ese momento, convocó a los escritores principales de los cómics de este personaje para definir la mejor estrategia para elevar las ventas de las historietas. Uno de los guionistas en la sala, Jerry Ordway, bromeó con la idea de ¿y si matamos a Superman? Sin embargo, en ese momento nadie rió. La simple idea de matar al superhéroe más grande de todos los tiempos era tan tentadora como peligrosa. En los años 70, en la serie animada Los Superamigos, ya habíamos visto una probada de lo que podía haber sido. En la caricatura, hay un episodio en donde el Hombre de Acero es envenenado con kriptonita y todos lo dan por muerto. Al final solo se encontraba en coma y regresa sin mayores problemas, pero sin dudas, es una de las historias más recordadas de esa serie. Ante la idea, todos los guionistas involucrados votaron de manera unánime para aprobar la idea. Superman tenía que morir, pero crearon algunas reglas para empezar con la historia. Primero, ninguno de los personajes conocidos como Lex Luthor sería el responsable de la muerte. Segundo, tampoco se incluiría la kriptonita. Y tercero, tendrían que desarrollar otro arco narrativo tras la muerte. No podían revivirlo en el siguiente número del cómic. Dan Jurgens sería el encargado de darle forma a la idea y también de crear al nuevo villano que realizaría lo imposible: matar a Superman. Jurgens se inspiró en la brutalidad del Hulk más salvaje, en el terror imparable de Jason y en la frialdad mecánica del Terminator. Así nació Doomsday, una masa de músculo, hueso y furia sin rostro humano. Su diseño fue sencillo pero impactante: piel gris, huesos que sobresalen como cuchillas y un traje destrozado que apenas cubre su cuerpo. Una criatura que parecía gritar: no hay negociación, solo muerte. Con el personaje imaginado solo bastó empezar la historia llamada simplemente La Muerte de Superman, un nombre que nunca nadie imaginó que podía pasar. La muerte de Superman comenzó como saga en noviembre de 1992, con Superman The Man of Steel número 18. Ese número marcó la primera aparición de Doomsday, el monstruo que poco a poco avanzaría destruyéndolo todo, hasta llegar a Metrópolis y enfrentarse a Superman. Luego pasaron otros 5 cómics hasta llegar al más esperado, el que generaría más morbo, el más vendido por mucho tiempo, el cómic número 75 de Superman. La mañana del 18 de noviembre de 1992 no fue un día cualquiera. Ese día murió Superman. El cómic fue lanzado con una de las portadas más emblemáticas de la historia, el emblema ensangrentado, que se agotó rápidamente en tan solo unas horas de haberse puesto a la venta. La batalla entre Superman y Doomsday fue devastadora. Cada golpe retumbaba como un terremoto. Cada puñetazo arrancaba trozos de la ciudad. No había estrategia, no habían palabras, solo dos fuerzas colisionando hasta el límite. En un último intercambio, Superman reúne cada fragmento de fuerza que le queda: su capa hecha tiras, su cuerpo destruido, su corazón todavía lleno de esperanza. Kal-El logra dar el golpe final. Doomsday cae. El monstruo ha muerto, pero Superman también. En brazos de Lois Lane, el Hombre de Acero respira por última vez. Sus ojos se apagan y en ese instante, el mundo pierde a su héroe más grande. Se estima que este cómic vendió más de 6 millones de copias,
una locura, incluso para los estándares de la época. Las tiendas estaban abarrotadas, coleccionistas, fanáticos e incluso gente que nunca había leído un cómic quería su ejemplar. Muchos creían que el número se convertiría en una joya invaluable y algunos llegaron a comprar varias copias selladas, sin abrir, esperando hacerse ricos algún día. DC había logrado lo imposible. Todos hablaban de Superman una vez más. Tras su muerte, DC Comics continuó la historia con el arco Funeral for a Friend, donde el mundo lloraba a su héroe. En ese momento, DC Comics volvió a su momento comercial más grande en mucho tiempo. Los fans estaban devastados, pero lo peor aún no había llegado. Lo que venía después fue algo más ambicioso. Hablamos de Reign of Superman, una saga que presentaba a 4 posibles reemplazos: el Erradicador, Superboy, Steel y Cyber Superman. Sin embargo, los fans se preguntaban cuál de estos es el verdadero sucesor y si Superman volvería alguna vez. Y sí, Superman regresó. En 1993, el renacimiento del Hombre de Acero se anunció con bombos y platillos, pero algo había cambiado. La magia se había roto. El regreso de Superman causó más frustración que alegría. Muchos se sintieron engañados. La gente había llorado, había coleccionado, invertido mucho dinero y ahora descubrieron que la muerte no era más que una maniobra comercial. Las ventas del regreso de Superman comenzaron muy bien, pero luego de la frustración de los fans y las críticas, las ventas empezaron a bajar considerablemente. Los fans comenzaron a perder fe y lo que había sido un fenómeno global se convirtió en un símbolo del cinismo en los cómics. No era la primera vez que DC Comics mataba a un personaje importante. Años atrás ya lo habían hecho con un Robin y para ese momento, en 1993, Jason Todd aún estaba muerto, por lo que muchos pensaban que realmente Superman había muerto. DC había vendido una idea que generó millones de dólares y había generado también nuevos seguidores, pero regresar a la vida a Superman a menos de un año de su muerte fue un arma de doble filo. A partir de ese momento, la muerte de los superhéroes dejó de ser impactante, se transformó en una estrategia de marketing recurrente y la industria nunca volvió a ser la misma. Fue aquí donde las ventas de cómics nuevamente tomaron registros críticos. Superman, el mismo que había sido el responsable de generar ilusión y las mayores ventas en los años 90 en cómics, y evidentemente todo el equipo creativo de DC, fueron los responsables de generar la caída más abrupta en la historia de los cómics. Hoy, más de 30 años después, la muerte de Superman sigue siendo un punto de inflexión. Fue un hito editorial, una jugada maestra de marketing, pero también una advertencia. Demostró que incluso los dioses del cómic pueden caer y que cuando los héroes regresan de la tumba demasiado rápido, el público empieza a dejar de creer en ellos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿La muerte de Superman fue una genialidad o una estafa editorial? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete si te apasionan las historias de los cómics.